¿Yo tengo que hablar más fuerte? Ya. Sí. Vamos. Entonces, estaba hablando acerca de que las bienaventuranzas reflejan en su total el ministerio de Jesús. Buscan predicar la venida del reino, que es con Cristo mismo. Enseñan la manera en que el reino funciona y demuestran el propósito y el poder del reino. Vemos en la estructura de las bienaventuranzas que dos de ellas terminan con la misma promesa, ¿no es cierto? Tenemos A y B, los que experimentan A, experimentan B. Esa es como la estructura de cada bienaventuranza. Y dos de las B son iguales, los versículos 3 y 5 son las bienaventuranzas 1 y 8, la primera y la última, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que nos da el indicio de que este es el tema principal, es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? Es un recurso literario que se usa para desarrollar un tema en particular, en este caso el reino de los cielos. Siempre al enfrentarnos, los cristianos al enfrentarse a las bienaventuranzas han tenido la tensión entre si son condiciones que hay que tener para poder ingresar al reino de los cielos o si son características propias de alguien que ya está en el reino de los cielos. Y bueno, verlo como condiciones para estar en el reino de los cielos al tiro genera una problemática, porque si vemos bien, todo es confuso, son cosas muy raras lo que Jesús está pidiendo. Y o bien genera culpa de quienes lo entienden así porque no pueden alcanzar esos estándares que son requeridos, o bien generan orgullo en quienes se reconocen en ella. Claro, si es que yo me encuentro compasivo y estoy generando compasión, eso me hace orgulloso, hace que yo tenga un valor más que otra persona. Vemos que John Stott, un predicador, un teólogo inglés, habla acerca de las bienaventuranzas como que pintan el retrato de un verdadero discípulo de Cristo. O sea que son características más que condiciones. Son características que van haciendo que el ciudadano del reino de los cielos vaya cada vez más encontrando un profundo gozo en su alma. Grande. Vemos que son 8 bienaventuranzas, pero sin embargo son una unidad. Tenemos un principio y fin que son iguales y todo lo que abarca en ella es una sola cosa, el tema del reino de los cielos, ¿no es cierto? Vemos que la bienaventuranza 1 y la 8 tienen este final porque de ellos es el reino de los cielos, porque les pertenece el reino de los cielos, que es algo que ya está ocurriendo, que es una realidad, pero vemos que las 6 entre medio del principio y final son cosas presentadas en un tiempo futuro. De alguna forma nos dan a entender que cuando eres parte del reino de los cielos, tú puedes llegar a B, ¿no es cierto? A la segunda parte de cada promesa. Es una tensión que vemos repetidamente en toda la escritura, que es una tensión entre el ya y el aún no. Es una realidad y al mismo tiempo un proceso. Algo así como la santificación también lo es en la vida de un cristiano. Es una realidad, somos hechos santos en Cristo, pero también es un proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Mateo 13:47 presenta el reino de los cielos como una red, ¿verdad? Es una red que ya está establecida, pero una red que va atrayendo personas, que va capturando peces, ¿no es cierto?, en este caso. Y es algo que ya es una realidad, pero está ocurriendo, es un proceso. Otra cosa clave para entender las bienaventuranzas en su contexto es que Cristo la estaba enseñando a sus discípulos. Si vemos desde antes del texto, desde el principio del capítulo 5, vimos que Cristo se retiró con sus discípulos a enseñarles. Sin embargo, había una multitud. Hay como 2 círculos, uno concéntrico con el otro. Y vemos que son benditos los que, Cristo le está hablando a sus discípulos, son benditos los que tienen el poder del reino actuando en sus vidas, que son los discípulos, pero también hay otros afuera escuchando. Y también ellos están siendo invitados al reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes
¿quiénes son los dichosos? Esa es la gran pregunta que nos enfrentamos en esta tarde. Hay ocho respuestas y vamos a ver quiénes son y por qué. Entonces, la primera bienaventuranza dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Por qué? Bien. Así estuve como 2 semanas tratando de memorizarlo y no sé si no lo he memorizado. Al final vamos a tratar de decirlo de memoria. Pero esa fue la metodología y la misma metodología que vamos a implementar ahora, bienaventuranza por bienaventuranza. Así que, ¿quiénes son los dichosos? Primero. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Buenísimo. Pobres en espíritu. Eso parte porque hay una enfermedad. En el mundo hay una enfermedad que es la enfermedad de que tienes que creer en ti mismo. Tienes que poder hacer las cosas bien. Tú puedes hacerlo. Es el esfuerzo que te lleva a lograr cosas. Incluso esa enfermedad la vemos en nuestra espiritualidad. La vemos cuando entendemos mal los 10 mandamientos, que tenemos que cumplirlos para estar en buena onda con Dios. Tenemos la misma bienaventuranza. Tenemos que ser así para poder ingresar al reino de los cielos. Es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Es un mal entendimiento que es producido por la enfermedad que nosotros tenemos. Todo el mundo, sin excepción, está contagiado. Es como Walking Dead, más o menos. Perdón si fue un spoiler para algunos, pero es así. Todo el mundo está contagiado con esta enfermedad. Pero solo algunos, por gracia de Dios, se percatan. Esos son los dichosos, los pobres en espíritu. El percatarnos de que tenemos esa enfermedad es donde está la bendición. Es señal de que somos invitados al reino de los cielos. Los pobres en espíritu significa saberse o reconocerse en necesidad. Es reconocerse en bancarrota espiritual, que no hay nada que tú puedas entregar, no hay nada que tú tengas, porque eres un deudor. No hay nada que tú puedas dar para estar en buena con Dios. No hay, la palabra en griego que se usa refleja una incapacidad para sostenerse por sí mismo. Eso significa que en tu espiritualidad tú eres totalmente incapaz. Eres un deudor que no tiene por dónde, solo tiene juicio esperándote a ti. Lo poco y nada que creemos que tenemos, si somos buenos con alguien, si hacemos un acto de justicia o si demostramos misericordia para alguien, eso la Biblia nos dice que son trapos sucios, son manchados con nuestro pecado. Nosotros, las intenciones por detrás de eso, si están alejadas de una relación, que después vamos a hablar sobre eso, con Cristo, son trapos sucios, son inmundicia. Todo esto es algo muy extraño, muy contracultural. Cristo viene de una forma muy ofensiva al mundo. No viene a curar esta enfermedad, no viene a decir van a dejar de ser pobres en espíritu, sino que viene a ocupar esta enfermedad como puerta de entrada para el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son bendecidos como resultado de que el reino de los cielos les es abierto o les es entregado en su pobreza espiritual. Se les reconoce esa pobreza espiritual y una vez que esa pobreza espiritual es reconocida, reciben la invitación al ingresar al reino de los cielos. No es que el hombre recibe el reino de los cielos por mérito de ser pobre en espíritu. No es el hecho de que tú puedas llegar a ser pobre en espíritu, que tú merezcas entrar al reino de los cielos, sino que es por gracia. Ahí entendemos un poco qué es la gracia soberana. Es la decisión en los decretos eternos de Dios de entregarte la posibilidad de tener una relación con Él, la posibilidad de ser ciudadano del reino. Jesús llega diciendo: el reino de los cielos ha llegado y el reino de los cielos soy yo. Esas son declaraciones de Cristo para poder iniciar una relación con el pobre en espíritu. Y es ahí donde empieza el proceso de entender correctamente las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, reconociendo su identidad, produce un quebrantamiento muy profundo, que es como llegamos a la segunda bienaventuranza. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Por qué? Bacán. Para entender esto hay que recordar un poco el contexto mayor al Sermón del Monte, a las bienaventuranzas. Estamos
entendiendo al pueblo de Israel que fue ocupado por el Imperio Romano, por las fuerzas romanas. Se cumplen las advertencias proféticas de Dios que Él hizo en Deuteronomio. Él dijo que si no eran fieles, si no mantenían su palabra, iban a perecer. Y Dios, como es fiel a su palabra, lo hizo caer. ¿Y eso por qué? Por pecados de Israel, tanto individuales como nacionales, como un pueblo. Y es por eso que están sufriendo la opresión del Imperio Romano. Y eso vemos que es el propio dolor de Israel, el propio pecado de Israel que están sufriendo, es por culpa de su pecado que están sufriendo este dolor. John Stott, de nuevo, que predicó una serie muy bonita en el Sermón del Monte, y por eso lo voy a citar regularmente. Pero él dice, no es el dolor de alguien que pierde un ser querido, este dolor de los dichosos que lloran. No es el dolor de alguien que pierde un ser querido, es el dolor de perder la inocencia, la justicia, el amor propio. Y es el dolor del arrepentimiento. Es un dolor que, reconociéndose como uno es, en total bancarrota, tú lloras y te quebrantas por tu pecado. Y ojo que dice, dichosos los que lloran, no los que han llorado. No es algo que pasó, que lo superamos y vamos adelante. Es lo que lloran, porque nuestra bancarrota espiritual nos mantiene en un mundo, en esa misma tensión del ahora y ya no. En el ahora estamos sufriendo constantemente eso, el dolor de nuestro pecado. Y los que se reconocen en esta bancarrota lloran por sus pecados. Es un peso el cual tenemos. Pero, según Jesús, los ciudadanos del reino tienen un creciente entendimiento de su pecado, que pueden disfrutar del fruto de esta culpa. Es muy raro, pero el fondo saberse en constante necesidad de un Salvador viene por saberse culpable. 2 Corintios 7:9 dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Son muy bonitas las palabras de Pablo acá, porque este sufrimiento, esta pobreza espiritual que se transformó en un dolor real, que es por el cual lloramos, estamos llorando por nuestro pecado, es una tristeza por la cual debemos alegrarnos. Ahí está la bendición. La tristeza en nuestra relación con Cristo tiene consuelo, por lo tanto. ¿Por qué? Porque la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, dice Pablo, que lleva a la salvación. También hay, como decía, hay un plano presente y un plano futuro. Lloramos este pecado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ha muerto. En Jesús ha muerto nuestro pecado. Y en el futuro ya no vamos a tener por qué sufrir a causa del pecado. Seremos consolados eternamente. Somos consolados en esta vida y somos consolados también eternamente. ¿Y qué pasa cuando nuestro dolor es consolado? Pasamos a la tercera bienaventuranza. Dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Quiénes son dichosos? ¿Por qué? Así es. ¿Qué pasa cuando nuestro dolor es consolado? Nos rendimos a quien nos consuela. Por ahí leí que nada le hace no me acuerdo quién era, quien decía que nada le hace menos sentido al mundo que esta bendición. El mundo constantemente nos está diciendo, lucha por lo tuyo, anda, y si puedes ser winner y agarrar más de lo que podías agarrar, hazlo. Si podías aprovecharte una situación, hazlo. ¿Por qué? Para obtener cosas. Y en cambio lo que nos presenta los principios del reino de los cielos son totalmente inversos. Cristo nos dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Es raro que nos prometan la tierra como herencia siendo humildes, totalmente contracultural a lo que nosotros conocemos. La palabra que se usa para humildes aquí es dóciles, mansos, enseñables. Eso es lo que quiere enseñar. Esto a los ojos del mundo es el último tipo de persona que uno esperaría que pueda lograr algo. La persona que es pajarito, que no cacha nada, sale perdiendo siempre. Esa es la realidad de nuestro mundo, pero no es la realidad del reino.
El objetivo de esta bienaventuranza es mostrar un estilo de vida que testifique el valor de Dios. Nosotros no estamos yendo a las cosas del mundo, no estamos tratando de abarcar las cosas del mundo por el valor que tengan las cosas del mundo. Al revés, nosotros nos mantenemos mansos, nos mantenemos humildes, porque reconocemos que en Dios hay un valor que es sobre todo. El valor de Dios es el valor que a nosotros nos hace someternos a Él. Entonces, esta sumisión es un poco lo que quiere decir la humildad. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, Él vela por nosotros. Él está al cuidado de nosotros. La misma persona que nos consoló, ahora nos está cuidando. El Salmo 37, de 5 al 8, destaca que los humildes esperan en el Señor. ¿Para qué? Para que todas las cosas le vayan a bien al final. Tenemos esa promesa, todas las cosas vienen a bien para quienes aman al Señor. Es una realidad que nosotros podemos vivir ahora y que podemos vivir después. Por lo tanto, la humildad habla sobre una sabiduría, sobre un dominio propio. Por ejemplo, cuando se habla de ser lento para la ira, todas esas cosas reflejan el carácter de una persona humilde. Vemos que la humildad comienza con Dios y el fruto de que Dios nos permita ser humildes bajo su alero es su propia gloria. Vemos la promesa, la parte B de esta bienaventuranza, que dicen: heredarán la tierra, no temerán a nadie ni nada, porque Dios está en control. Eso es lo que quiere decir. No hay nada que temer porque Dios está en control. Estamos bajo su alero. Vemos que a Dios le pertenecen, en la Escritura vemos que a Dios le pertenecen todo y todas las cosas son suyas. Y Él va a velar por lo suyo a su debido tiempo. Esa es la realidad que vemos en el Salmo 37 que decía antes. Warren Wiersbe, otro escritor y profesor de teología americano, dice que esto de heredar la tierra significa reinar sobre tu vida y las circunstancias a las cuales tú te enfrentas con el poder del Espíritu Santo. O sea, en el fondo, que el Espíritu Santo se apropie de tus deseos y de tus ganas de hacer cosas para que tú puedas reinar, o sea, puedas dominar estas cosas a través de su poder. Esta clase de humildad no es una debilidad, sino que es una tremenda fuerza bajo control. Porque no es una humildad en la que tú estás perdiendo cosas. Tú estás siendo humilde, sometiéndote a Dios para que Él esté a cargo de todo. El dueño de todas las cosas esté a cargo de todas las cosas. Esto también tiene un plano presente y futuro. En las cosas que enfrentamos ahora, como veíamos, el mundo tiene sus valores y todos nosotros tenemos otros. Y podemos descansar en la voluntad de Dios que actúa en la realidad ahora. Pero también tiene un valor futuro en que nos vamos a recibir una tierra, una creación nueva, que es prometida para los ciudadanos del reino. Esta paz que encontramos en Dios, sometiéndonos a Él, nos permite que nosotros podamos desear lo que Dios desea. Podemos amar a Dios de esta forma. Podemos buscar sus intereses sobre los nuestros y glorificarlo de esa manera. Y es por eso que como llegamos a la bienaventuranza número 4, que dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Por qué? Súper. C.S. Lewis, otro escritor, decía: si en mi interior tengo un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. En el momento en que nos encontramos sometidos bajo la soberanía, bajo la protección de nuestro Dios, y podemos empezar a tener los gustos que Él tiene, podemos empezar a desear las cosas que Él desea, nos damos cuenta que estamos deseando cosas totalmente diferentes a este mundo. El hambre y sed de justicia que dice en esta bienaventuranza en griego, la palabra que se usa habla sobre una hambre y una sed totalmente insaciable, que quiere toda la justicia
que haya. O sea, no se conforma con muestras de justicia, sino que la quiere toda, quiere ver algo totalmente redimido a Dios. ¿Qué tipo de justicia es esta? Para eso podemos entrar a ver un poco la estructura de las bienaventuranzas de nuevo. Si se fijan bien, para los que tienen sus Biblias, pueden ver una estructura de 4 y 4. Las primeras 4 bienaventuranzas, los dichosos, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes y los que tienen hambre de justicia, están hablando de algún vacío que tiene que ser llenado, de una pasividad que tiene que haber un agente externo actuando sobre ella. No parecen ser propias no parecen reales, no parecen ser propias de un reino, pero son bellas en su lugar apropiado, en esa misma estructura, en ese mismo como paso a paso que se va dando. 4 tienen el propósito de ser trabajadas, y las 4 siguientes, las 4 últimas, los versículos 7, 8 y 9, vemos que es una llenura, son esta misma hambre y sed siendo saciada, como a través de compasión, a través de hacer la paz y a través de un corazón limpio. Vemos que la saciedad, por lo tanto, viene después de un trabajo que se ha hecho en intimidad, en el corazón de las personas. Viene después de arrepentimiento. El arrepentimiento implica decir no a la tentación, ¿verdad? No al pecado, pero también implica decir sí a las cosas santas, a las cosas buenas a los ojos de Dios. Implica ir en una búsqueda de Dios. Es en nuestra relación con Jesús que actuamos para ser agentes de justicia en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en el mundo. Es a través de una relación con Él que vamos deseando las cosas de Dios, ¿no es cierto? Que vamos saciando nuestras necesidades, que vamos viendo necesidades en otras personas, podemos extender lo que Dios nos ha dado hacia otros y podemos desear que el mundo vaya cambiando para su gloria. Podemos desear que el reino se vaya estableciendo. Tiene que ver con prioridades, fijar a Dios primero y que eso vaya llenando todo lo demás. ¿Cómo se empieza eso? Y ahí viene la quinta bienaventuranza. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Por qué? Súper. La compasión aquí es sinónimo, de hecho hay otras traducciones que lo traducen como misericordia. La compasión y misericordia es lo mismo. Hay que diferenciar en este punto qué es gracia y qué es misericordia. La gracia, ¿no es cierto?, es un amor inmerecido. Nosotros no merecemos nada, pero alguien ha derramado cosas que no merecemos sobre nosotros. Y eso es bacán, eso es gracia. La misericordia es un amor hacia alguien miserable y totalmente desamparado, alguien que no tiene cómo valérselas por sí mismo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer aquí. Dichosos los compasivos, dichosos los que tienen amor hacia lo miserable y lo desamparado. Y como hemos visto, el proceso que se ha dado dando en estas bienaventuranzas, la clave para ser misericordioso o compasivo es ser una persona quebrada por Dios, ser una persona moldeada por Dios. Dios va trabajando en tu corazón, te va saciando tus necesidades reales, las necesidades que aprendiste a tener en Él, y es por eso que tú puedes seguir extendiendo esta compasión. La misericordia que ejercemos, de hecho, viene de la misericordia que hemos recibido. Y si no es así, es otra cosa, es tal vez un acto para justificar tu necesidad de tener que ayudar a alguien o para quedar bien. Si la misericordia que nosotros extendemos no viene de la que hemos merecido, no es una misericordia dichosa al final. Las 4 primeras bienaventuranzas que vimos son propias de alguien que ha sido trabajado y regenerado por el Espíritu Santo. Y las siguientes son frutos, son frutos externos. Lo primero es un trabajo interno que Dios ha hecho con nuestro corazón, y lo segundo es un trabajo externo que por lo que hemos recibido podemos extenderlo. La misericordia no puede venir
sin hambre y sed de justicia. Entonces hemos visto que una bienaventuranza lleva a la otra. La misericordia no puede venir sin hambre y sed de justicia. Y el proceso por el cual llegaste a eso. Es por amor al pecador que nosotros podemos extender esta compasión. Nosotros vemos la misma necesidad que nosotros tuvimos al principio. La misma necesidad que cuando dice dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran. Cuando vemos a alguien pobre en espíritu, alguien que llora, nosotros podemos extender esta misericordia. En nuestra relación con Jesús, Él se apiada de nosotros, Él nos extiende la misericordia. Y esa misericordia llega a ser trabajada en nosotros, o sea, esa misericordia llega al punto climático de que se cumple, la misericordia llega a la justicia. Cristo viene a darnos misericordia y esa misericordia se cumple, explota, por así decirlo, en la cruz de Cristo. Vemos que la misericordia está íntimamente relacionada con justicia. Por eso no podemos glorificarnos de nuestra compasión, pero sí podemos mostrar nuestra debilidad y dependencia de la compasión de Dios por nosotros y extenderla al pecador. Vemos esto también en un plano presente y en un plano futuro. En el plano presente podemos ser agentes del reino de los cielos. Podemos extender esta misericordia como hemos visto. Y en el futuro vamos a disfrutar de esta misericordia y justicia que se hizo en el resultado del juicio final. Nosotros vamos a haber disfrutado de que Jesús haya extendido misericordia a través de su acto en el cual nos justificó. Y seguro en esa misericordia que hemos recibido, en esa compasión que hemos recibido, podemos vivir por Cristo. Podemos vivir según sus valores. Podemos entender un poco mejor qué es el reino de los cielos y ser de una sola línea, lo que nos lleva a la sexta bienaventuranza. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los dichosos? Los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque verán a Dios. Eso. A Jesús lo vemos innumerables veces en la Escritura mostrar un interés especial por nuestro corazón. Nuestro corazón es descrito en la Biblia como engañoso. Lo que viene del corazón, lo que sale de nuestra boca viene del corazón, es lo que nos contamina, ¿no es cierto? Lo que nosotros deseamos en nuestra naturaleza pecadora es corrupto. Y es por eso que el mundo es corrupto. El mundo es corrupto por falta de pureza del corazón, por falta de corazones limpios. Eso refleja que el reino de los cielos no está completamente establecido. Nosotros tratamos de lidiar con el mundo corrupto con soluciones temporales, soluciones muy pencas, por ejemplo en temas como el aborto, la homosexualidad, la administración financiera, la forma en que el cristianismo incluso, los cristianos han tratado de abarcar eso históricamente, ha sido forma muy pencas porque no tratan con el corazón, sino que han atacado el pecado, que está bien, ¿no es cierto? Es un conflicto en el pecado, pero han atacado lo externo, ¿no es cierto? Jesús estaba preocupado del corazón. Jesús vino al mundo para purificar lo más íntimo de nuestro ser, y eso en consecuencia va a tratar con lo más externo. Jesús, en otras palabras, vino a centrar nuestro corazón en Dios. No significa que todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener la misma forma de vivir, porque es la forma que Jesús quiere, sino que cada uno, la Biblia también habla, cada uno tiene dones que Cristo mismo ha dado a la iglesia para ejercerlos en su propio lugar para la gloria de Cristo. Entonces cada uno, como es centrado en Dios, le da la gloria a Dios. Vemos que tener un corazón limpio lleva a ver a Dios. Eso es lo que nos dice esta bienaventuranza. ¿Y ver a Dios qué implica? Ver a Dios implica que podemos estar tres cosas. Podemos estar en la presencia de Dios. Ver a Dios significa que podemos adorarle, podemos estar en tu presencia en el estudio de la palabra, en oración, podemos estar en su presencia cuando le adoramos, congregacionalmente, cuando escuchamos la palabra, cuando cantamos canciones que exaltan a Cristo. Ver a Dios también implica, como segunda cosa, que podemos ver reflejos de su gloria. Podemos ver reflejos de su gloria
en la creación, podemos ir viendo reflejo de su gloria, cómo está trabajando en mi hermano, cómo está trabajando en mis circunstancias. Podemos ver cómo Él va desplegando su poder en el mundo. Y por eso Él es digno de alabanza. Y ver a Dios también implica que podemos disfrutar de su gracia, o sea, vivir el reino de los cielos como está siendo establecido, disfrutando de su gracia. Ser puro, limpio o de corazón limpio es desear una sola cosa finalmente, la gloria de Dios, buscar el rostro de Dios. Dios, por lo tanto, es lo primero, ¿no es cierto? En nuestra lista de prioridades, Dios es lo primero, pero también Dios es todo. Dios es todo en todas las áreas de mi vida. No hay ninguna área de mi vida donde Jesús no sea la persona que la esté gobernando. Tito 2:14 dice: Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Vemos aquí de nuevo esta imagen del reino de los cielos como una red que va... Jesús va purificando para sí su pueblo, ¿no es cierto? Esta red va recogiendo al pueblo de Cristo. Y este pueblo va siendo cambiado, siendo transformado, y sus intereses de pronto son los intereses de Dios y quiere hacer el bien. Y Tito dice, es un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. John Piper dice, Dios es quien purifica y limpia el corazón, y el instrumento con el cual lo hace es la fe. Por lo tanto, si nosotros buscamos hacer el bien, lo hacemos con fe en que es Cristo el que nos está impulsando a hacerlo, llegamos a la séptima bienaventuranza, que dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los dichosos? Que trabajan por la paz. ¿Por qué? Serán llamados hijos de Dios. Súper. Jesús aquí nos está diciendo cómo ser hijos de Dios. Eso ya lo dice en muchas otras partes, por fe en Él, en su persona, en su mediación con nosotros ante Dios. Pero aquí nos dice que los hijos de Dios son trabajadores por la paz. Está describiendo en el fondo quiénes son los hijos de Dios. Son trabajadores de la paz. Los hijos de Dios, por lo tanto, tienen su carácter. 2 Corintios 5:19 dice, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Estaba buscando la paz. A través de Jesús, Dios está buscando la paz entre Él y nosotros, ¿no es cierto? Y si vamos un poquito antes, el versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solo Dios quiso reconciliar su pueblo con Él a través de Cristo, sino que también nos dio el ministerio de reconciliar. ¿Qué significa eso? Los ciudadanos del reino tienen que buscar soluciones de justicia a situaciones pecaminosas para resolver conflictos. Somos llamados a hacer paz. Donde quiera que estemos haciendo la paz. No podemos ignorar el pecado, ¿no es cierto? No podemos ignorar las cosas malas que están sucediendo. Tenemos que ir en búsqueda de eso. Eso sí, Santiago 3:17 dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. O sea, que la paz requiere sabiduría, pero esa sabiduría ante todo es pura. O sea, hay que enfrentar el pecado, ¿no es cierto? Y en lo posible, como dice Romanos, en lo posible, en paz. El enfrentamiento, o sea, no quiere decir que es algo libre de conflictos. Conflictos van a haber. Para hacer la paz pueden haber conflictos. Conflictos con el pecado. Porque la paz tiene que ser llegada a través de la pureza. Por algo, la bienaventuranza del corazón limpio, de la pureza, viene antes del trabajo por la paz. Cuando Jesús enseña a orar, en el Padre Nuestro, Él nos enseña a orar por los enemigos, por el reino de Dios, por sensibilidad y obediencia a la voluntad de Dios. En el fondo nos está enseñando a orar por conversión y santificación de nosotros, de los que están alrededor de nosotros, de autoridades, de los poderes económicos, judiciales, lo que sea. Los cristianos estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a ser, los hijos de Dios están llamados a ser trabajadores por la paz. Cuando trabajamos por esta paz, intentamos construir puentes y redes entre personas. Estamos tratando de seguir extendiendo la red del reino, ¿no es cierto? La misma red que estábamos hablando antes.
La base de la paz es la pureza. Y esta paz, esta pureza, o sea, la paz genera pureza, o sea, perdón, la pureza es trabajada en ti, en mí, y cuando es trabajada en los dos y nos encontramos, hay reconciliación, hay paz. Y como decía antes, la paz a veces llega a través de conflictos, y eso lo podemos ver en la última bienaventuranza. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Por qué? Porque el reino de Dios les pertenece. Los cristianos son perseguidos a nivel ya súper expuesto, como fue ISIS o como está haciendo ISIS o cuando tenemos reportes de misioneros, escuchamos lo que están pasando a nivel global, ¿no es cierto? Pero segundo Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesucristo. Todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesucristo. Es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar tarde o temprano, como cristianos que van pasando por este proceso de desear lo que Dios, de ser quebrados, de desear lo que Dios quiera, de ir trabajando por el reino. Sí o sí vamos a enfrentarnos a esto. Tiene que ver con la naturaleza del cristianismo y la naturaleza del mundo caído, de la naturaleza humana caída y la tensión que hay entre ellas. Son valores totalmente contradictorios, como hemos visto. Mientras el mundo está diciendo que hagamos A, Cristo nos está diciendo que hagamos B. No cualquier persecución es feliz, por así decirlo. Son los perseguidos por causa de la justicia, son los perseguidos que están buscando establecer reino, los que pueden encontrar felicidad por pertenencia al reino. Según esta estructura que hemos estado viendo, la justicia nos es dada en la forma de compasión, pureza y trabajo por la paz. Esas tres cosas son las que están llenándonos y las cuales estamos llevando hacia el mundo. Y el resultado es la persecución. Es muy raro, es algo que si lo pensamos bien, ¿quién quisiera meterse en eso? ¿Quién quisiera ser cristiano así? Y la respuesta es solamente un verdadero ciudadano del reino por amor a Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros. Vemos que en el versículo 10 dice que dichosos son los perseguidos por causa de la justicia. Después en el versículo 11, que no está ahí, pero dice, alégrense y dichosos serán ustedes cuando por mi causa, Jesús está hablando, sean perseguidos. Entonces, por la causa de justicia, por mi causa. O sea, vemos que es por la causa de Cristo. Cuando son perseguidos por la causa de Cristo, somos dichosos. Encontramos la plenitud del reino cuando somos perseguidos por amor a Jesús. Esta justicia verdadera, por lo tanto, siempre tiene que ver con una relación personal con Jesús. La compasión, la pureza, el trabajo por la paz de un discípulo de Cristo vienen de Jesús mismo. Es Jesús quien la pone en nosotros y nosotros quien la extendemos. Pero ¿por qué la persecución? ¿Por qué es que los cristianos o la iglesia es perseguida a causa de justicia? Y de nuevo John Piper lo muestra de una forma muy fuerte, muy buena. Es por idolatría. Esa es la idolatría del mundo y por su justificación de esa idolatría. Y los ejemplos que él pone, si te guardas para el matrimonio, que es un concepto del reino, ¿no es cierto? Si te guardas sexualmente para el matrimonio, el mundo lo ve como un ataque a su estilo de vida sexual, lo ve como un ataque a la fornicación y lo ve como un ataque a su vida privada. Si tú vives una vida sencilla, si tú vives una vida que no busca el lujo para aparentar más o para guardar, para confiar en eso, tú amenazas la visión de aquellos que sí lo hacen. Tú demuestras lo vacío que es el lujo, tú demuestras lo vacío que es estar esperanzado y estar sujeto al dinero y a la riqueza. Si tú eres puntual y trabajador, si tú eres responsable, que es un valor del reino, tú revelas y destacas la holgazanería y la negligencia de otros. Entonces vemos que
que los valores del reino se contraponen totalmente con los valores del mundo, y eso genera una tensión. Eso es lo que genera persecución. Juan 3, del 20 al 21 dice lo mismo: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en desobediencia a Dios. Vemos que el que hace lo malo aborrece la luz. Y esta luz de alguna forma alumbra lo que él está haciendo malo, y él lo rechaza, es algo que no soporta. Él ve que está haciendo las cosas en desobediencia a Dios y no lo soporta. Y frente a eso, a iluminar esa realidad de la parte del mundo, quedan dos posibilidades. Una, o es creer en esa luz, o dos, es perseguirla y atentar en contra de ella. Y vemos ejemplos de esas repercusiones en la misma vida de Cristo. Cristo demostró, o sea, con su luz demostró los pecados de muchas personas, y muchas de ellos la recibieron como invitación al reino de los cielos, y muchos de ellos lo recibieron como una amenaza a sus vidas y iniciaron una persecución contra él que finalmente le llevó a la cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos un desafío de mantener nuestro corazón fijo en el cielo. A pesar de que estamos disfrutando del reino aquí, tenemos una esperanza de disfrutar el reino de los cielos plenamente establecido cuando Jesús nos venga a buscar. Jim Elliot fue un mártir que murió a manos de unas tribus en Ecuador, y él vivió en carne propia la persecución. Y él, el día antes que murió, escribió: no hay nada de tonto en aquel que entrega lo que no puede guardarse para siempre, para obtener lo que le es imposible perder. De nuevo, no hay nada de tonto en aquel que entrega lo que no puede guardarse para siempre, o sea, su vida, las cosas de este mundo, ir guardando, disfrutar las cosas de este mundo, para obtener lo que le es imposible perder. Eso. Vemos que hay una recompensa mayor a la que nosotros podemos estar disfrutando acá. Y mantener los ojos en los cielos nos ayuda a eso. Sin embargo, quedamos como inservibles ante el mundo, ¿verdad? Muchas veces lo que nosotros vayamos a hacer, si es que no genera conversión, genera persecución, ¿no es cierto? Y es como, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo tu vida. Y sin embargo, Jesús nos anima. Después de las bienaventuranzas viene un capítulo dedicado a las personas que son sal y luz en la tierra, que son estas personas que son inservibles para el mundo, pero que son sal de la tierra y luz del mundo. Son personas que van a ir estableciendo el reino. Entonces vemos, esas son las 8 bienaventuranzas, ¿no es cierto?, que son explicaciones e ilustraciones de la disponibilidad del reino de los cielos hacia quienes son ciudadanos y tienen una relación personal con Jesús. Esta relación personal con Cristo nos lleva a crecer en el Evangelio que nos presenta las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, si se fueron fijando una a una, nos fueron demostrando un proceso de crecimiento, de madurez espiritual que vive cada cristiano. Por ejemplo, los pobres en espíritu, los que reconocen, son los que reconocen su bancarrota espiritual, ¿verdad? Reconocemos que somos deudores, que no tenemos nada que dar. Y después pasamos a llorar, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Después pasamos a humillarnos, a tener nuestra identidad clara bajo el alero de Cristo, en nuestra identidad en Jesús. Después pasamos a tener hambre y sed de justicia, anhelamos el reino de los cielos, siendo agentes del establecimiento del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? A través de compasión, extendiendo misericordia hacia los demás, perdonando a los ofensores y sirviendo a los necesitados. ¿Cómo lo hacemos? A través de un corazón limpio, proclamando a Dios soberano sobre nuestras vidas, ser de una sola línea en todas las esferas de nuestra vida, siendo quienes somos, pero viviendo bajo el alero de Dios, y trayendo armonía plena
bueno, y siendo pacificadores, siendo agentes del shalom, de la paz de Dios, trabajando y sirviendo en los entornos y culturas, trayendo armonía entre medio de las personas. Y eso también nos lleva a ser perseguidos, ¿no es cierto? Sufrimos persecución y somos cuestionados. Y nuestra presencia es incómoda para los que piensan como el mundo. Las 8 bienaventuranzas son 8 niveles de madurez, ¿no es cierto? Cada una va presuponiendo la anterior. Cada paso que damos, por eso, es una dicha, es un gozo profundo en el alma. Es un descubrimiento de un nuevo nivel de alegría, de un nivel más profundo de alegría. Eso demuestra que no son pasos por los cuales debemos esforzarnos para cumplir. Demuestra que es un proceso, demuestra que es ir de acuerdo a la naturaleza que hemos recibido. Si fueran pasos sería un peso más, sería una carga más que tenemos que llevar. ¿Cómo es que tendríamos que vivir en respuesta a esas bienaventuranzas? Debemos ser impactados e impactar vidas enseñando el evangelio de las bienaventuranzas. Un evangelio contracultural, un evangelio que nos enseña que nuestro valor no está en nosotros mismos, está en Cristo, está en la invitación que hemos recibido para ser ciudadanos. Piper dice de nuevo, con cada bienaventuranza otro clavo está siendo clavado en el ataúd de un falso entendimiento de la salvación. Ese falso entendimiento de que una persona puede ser salva sin ser transformada. El reino de los cielos implica una transformación. Son descripciones de una naturaleza, de un nacido de nuevo. Es para descubrir quiénes realmente somos en Jesús. Cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, vamos desarrollando esa relación y descubriendo quiénes somos. Eso nos va haciendo cada vez más felices, más plenos. Y por lo tanto es una descripción de nuestra naturaleza. Y vamos descubriendo cuál es nuestra realidad real, por así decirlo. Quiénes realmente fuimos hechos. Como un pájaro que aprende a volar y descubre que puede volar, y en el momento que vuela yo creo que no tiene mayor felicidad que haber descubierto que es un pájaro que vuela. No estaba creado para estar en un nido todo el día recibiendo vómito de su mamá. Fue creado para volar. Ese mismo placer es el que nosotros tenemos que tener cuando vamos descubriendo quiénes somos, cuando vamos descubriendo nuestra ciudadanía del reino. Para los que aún no son ciudadanos del reino, no hay ninguna forma que puedas ganarte el derecho de entrar. No puedes comprarte una visa, no existe eso. El precio para que puedas entrar lo pagó Cristo, y es cosa de recibir la invitación que Él está dando. Para ti es gratis, pero tienes que saber que tu vida va a cambiar. Vas a ir descubriendo que vas a ir cambiando según esa naturaleza. El Espíritu Santo te dará una nueva vida ahora y también un glorioso futuro. Tiene repercusiones inmediatas y eternas. Y para los ciudadanos del reino, ya hemos experimentado esto. Hemos experimentado ser quebrados, hemos experimentado el arrepentimiento, hemos experimentado la protección, el alero de Dios, hemos experimentado ser llenados por sus dones, hemos experimentado poder entregar esos dones al mundo y ir estableciendo el reino. Y a lo mejor también hemos experimentado persecución en algún otro nivel. Y si no has experimentado alguno de esos pasos, prepárate, porque estás en el proceso, eres un ciudadano del reino, estás en este proceso y vas a ir descubriendo mayor felicidad a medida que vayas profundizando en el gozo de lo que es ser un ciudadano. Entonces nos queda solamente para los ciudadanos del reino disfrutar de lo que es tener una visa celestial. Por algo la primera pregunta del catecismo dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es, podemos disfrutar de eso. Glorifiquemos a Dios aceptando esa invitación al reino, haciendo nuestra ciudadanía y disfrutando del reino, porque es ya. Y también tenemos la esperanza de que será aún más glorioso. Amén. Eso.
Oremos una vez más. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas nuestra verdadera identidad, Señor. Tú nos rotulaste desde antes de la fundación del mundo, Señor.